sobre ellos. En primer lugar, don Cristian Rayo se graduó en 2002 como maestro de audición y lenguaje en la Universidad de Granada. Posteriormente se formó como terapeuta de autismo y empezó a trabajar en Autismo Sevilla hasta 2014. Desde 2015 a 2018 regresa a Colombia, donde ayuda a diferentes entidades a dar visibilidad a las personas con diversidad funcional. En 2018, de nuevo en España, comienza a trabajar en EDAU hasta 2023. Es en 2024 cuando comienza su andadura de forma autónoma, acompañando a personas con diversidad funcional y a sus familias en diferentes entornos de desarrollo, con el objetivo de lograr el mayor nivel de inclusión desde un enfoque basado en derechos y respetando, valorando y reconociendo sus capacidades. Además de la especialidad de audición y lenguaje, tiene la maestría en atención temprana y psicología infantil. Ha escrito artículos para diferentes publicaciones y capítulos para diversos libros relacionados con su formación. Ha participado en diferentes investigaciones y ha colaborado en el asesoramiento de diferentes centros educativos. Actualmente está realizando un trabajo de investigación para adaptar al título de maestría en neuropedagogía de la creatividad y gestión del talento por la Universidad de Córdoba. Don José Antonio Fuente Ortiz es terapeuta ocupacional formado en la Universidad de Talavera de la Reina. Fue galardonado con el Premio Nacional al Mejor Proyecto de Estudiantes por su proyecto Un espacio para la lectura fácil. Su formación se enfoca en pediatría a la escritura, control de esfínteres o alimentación, y en adultos a gestión emocional, autismo y estimulación cognitiva, entre otras. Comenzó su experiencia profesional en el Cádiz Crisol de Cuenca, con personas con discapacidad intelectual grave. Posteriormente se ha dedicado al área de la pediatría en diferentes centros de atención temprana. Actualmente regenta su propio centro de terapia ocupacional, donde aborda las necesidades de los menores y sus familias, y forma parte del proyecto de Escuela de Vida Independiente gestionado por CASIAC. Su objetivo, como terapeuta ocupacional, es fomentar la independencia y la autonomía de las personas a las que atiende. No tenemos, bueno, lo primero de todo, muchas gracias. Yo voy a estar de pie, si me lo permitís, porque a mí me gusta moverme. Lo primero de todo, gracias a Vicky y a CASIAC por la oportunidad de poder compartir con vosotras un poquito nuestra experiencia y nuestra experiencia. Y por supuesto, gracias a todas las que estáis hoy aquí presentes por escucharnos. Y a ver si aprendemos una cosita, nos llevamos una experiencia, un aprendizaje. Va a estar mi compañero aquí para ir pasándome la diapositiva y luego estaré yo con él. Entonces, nuestra idea de hoy es que veáis un poco estrategias y oportunidades que podemos aplicar tanto en la vida diaria como luego mi compañero que se centrará sobre todo un poquito más en el área laboral, sin dejar tampoco de lado esa parte de la vida diaria. Entonces, para empezar, planteamos esta pregunta y es que queremos que nuestros hijos, hijas, personas con las que trabajamos hagan las cosas por sí solos o que además sean capaces de tomar algunas decisiones en su vida, ¿vale? El día de hoy, este ratito que vamos a estar juntos, va a estar centrado un poquito en toda esta parte, cómo podemos fomentar tanto la independencia como la autonomía, ¿vale? Yo quería empezar precisamente con esto porque muchas veces no distinguimos los términos o hay confusión, y es que no es lo mismo ser autónomo que ser independiente. La autonomía es la capacidad que tenemos para tomar decisiones en nuestra propia vida, mientras que la independencia es la capacidad que tenemos para hacer las cosas por nosotros solos. Por tanto, hay personas que pueden ser autónomas pero no independientes. Por ejemplo, una persona con tetraplegia puede tomar decisiones en su vida de qué quiere comer o qué ropa quiere ponerse, pero no va a tener la independencia de poder hacerlo por sí mismo. Y también puede pasar lo contrario, que una persona sea capaz de hacer sus actividades del día a día por sí mismo, pero que no sea quien tome las decisiones en su vida, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos, distinguiendo un poquito esto, vamos a centrarnos el día de hoy por un momento en cómo podemos abordar esta situación
situaciones y vamos a hacer diferentes tipos de dinámica a lo largo de la tarde, ¿vale? Dentro de esta parte de entender la autonomía hay un concepto que llamamos la dignidad de riesgo, que es la capacidad, el derecho que tenemos a equivocarnos y a aprender de esos errores. Y muchas veces esa dignidad de riesgo va a poner en riesgo un poquito nuestra seguridad, pues, por ejemplo a la hora de cocinar, si manejo fuego o manejo la bandeja del horno, pues tengo la probabilidad de quemarme, o si manejo un cuchillo tengo la probabilidad de cortarme, pero al final es esta oportunidad de aprender a través de los errores y de las experiencias que vivimos, y a todos nos ha pasado, se dice mucho el aprender de los errores, pero si no tenemos la oportunidad de cometerlo, nunca vamos a aprender de ello. Entonces este concepto a mí me gusta explicarlo porque muchas veces queremos limitar que participemos o que participen en ciertas actividades y ahí estamos limitando el aprendizaje de la persona, ¿vale? Cuando hablamos de autonomía muchas veces pensamos también simplemente en esas actividades básicas, instrumentales de la vida diaria, que cuando yo me visto, cuando yo me aseo, cuando como, cuando gestiono el dinero, la compra, pero la vida diaria tiene muchas más áreas de ocupación que llamamos, como puede ser la participación social, la educación, el trabajo, el ocio y el tiempo libre, el sueño y el descanso, la sexualidad. Todo esto también son áreas de la ocupación y son áreas donde tomamos decisiones y somos independientes. No todo es actividades básicas de la vida diaria, de comer, vestirnos y asearnos. Hay muchas más áreas de participación en nuestro día a día y donde tenemos que buscar que participen, tomen decisiones y sean independientes las personas, ¿vale? Nuestro hijo o hija. En función a esto que os estoy comentando al principio, vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿vale? Que quiero que pensemos en nuestra rutina del lunes, desde que nos levantamos hasta que llegamos a nuestro trabajo, ¿vale? Y si alguien se anima a compartir, si en algún momento necesita algún tipo de apoyo o qué decisiones toma por sí mismo o alguien toma por una de vosotras, y también en qué aspectos somos independientes. Si alguien quiere compartir, genial, pero que sea también un momento reflexivo de, vale, yo soy capaz de decidir cuándo me levanto, qué voy a desayunar, qué ropa voy a ponerme, ¿lo hago yo por mí mismo o alguien toma esa decisión por mí? ¿Soy capaz de hacerlo por mí solo o alguien me prepara? Y una vez que hacemos esa reflexión con nosotros mismos, vamos planteándonos también con nuestros hijos y con nuestra hija. ¿Somos nosotros quienes tomamos decisiones por ellos en su rutina de por la mañana o son ellos quienes toman sus decisiones? ¿Son independientes a la hora de hacer sus actividades de la vida diaria o se las hacemos nosotros porque necesiten ayuda o cualquier otro motivo, ¿vale? Pero que sea una reflexión un poquito de, en una rutina de nuestro día a día, cómo participan nuestros hijos y nosotros con ellos. Ahora luego vamos a hacer una un poquito más dinámica. Dentro de esta parte de independencia hay lo que conocemos como productos de apoyo, que son herramientas que utilizamos para facilitar nuestro día a día. Y muchos conocemos los productos de apoyo físico, pero son menos conocidos los productos de apoyo cognitivo y del entorno. Todos los que estáis aquí usáis algún tipo de producto de apoyo, que están muy normalizados, pero también hay otro tipo de productos de apoyo para cualquier otra persona que los necesite para ser un poquito más independiente en su día a día. Entonces vamos a ver unos ejemplos, a ver qué os parece, ¿vale? Los primeros son los físicos, que muchos los conocemos. Pasa, por favor. Gracias. ¿Vale? Gafas, silla de ruedas, un bastón, un abotonador, cubierto adaptado, un audífono. Son productos que están normalizados en la sociedad, no dejan de ser productos de apoyo. ¿Vale? Pasa, por favor. Yo, antes de seguir con el tipo de los productos de apoyo, propongo os voy a hacer una pregunta, y es que si sabríais configurar esta lavadora en el programa de Manchas Difíciles, una lavadora que está en coreano. No sabríamos. Pasa, por favor. ¿Y ahora sabríamos? Sí. Vale, pues esto también es un producto de apoyo. Cubre las necesidades que tenemos de idioma, en este caso,
para facilitar nuestra participación y nuestra independencia. Entonces, al final, un producto de apoyo no es solo para personas con diversidad funcional, es un concepto, una herramienta que a día de hoy todos podemos utilizar para facilitar nuestro día a día. Entonces, es más ejemplos de productos de apoyo que podemos utilizar, se ve regular, pero bueno, lo explicamos. Tenemos los pictogramas y secuencias que son muy conocidos, ¿vale? Y que también vamos a adaptar en función de la persona que lo necesite. No es lo mismo realizar una secuencia para un adulto, que para un niño, que para una persona con discapacidad visual, que para una persona con movilidad reducida. Tenemos que adaptarlo, pero existen estos que facilitan la capacidad para seguir secuencias y participar de forma independiente. Otro ejemplo, aplicaciones móviles. Ahí os ponía, por ejemplo, una aplicación que nos permite hacer la lista de la compra con apoyos visuales de los productos que podemos comprar. Más ejemplos, más normalizados, alarma, recordatorios, con una vez una alarma en el móvil de que me tomo una pastilla, de que tengo peluquero, cita, pues no dejan de ser productos de apoyo, pero más con carácter cognitivo. Y por supuesto también mapas, rutas personalizadas que tengo que hacer de casa, por el portal, cojo el trabajo, voy al trabajo, o tengo que coger el autobús para ir al trabajo. No dejan de ser herramientas que pueden facilitar la participación en el día a día. Pasa, por favor. Gracias. Por lo tanto, lo que quiero transmitir con esto es que no siempre vamos a tener que buscar cambiar a la persona, sino que es necesario adaptar el entorno. Y vamos a tener que hacer cambios en casa, cambios en el trabajo, cambios en el transporte, cambios en el barrio. Para eso también necesitamos políticas que luchen por la inclusión y por la igualdad. Pero dentro de lo que esté en nuestra mano, a veces va a ser necesario que adaptemos ese entorno en el que participan nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, como familias, ¿cuál es nuestro papel cuál es vuestro papel como padre y madre, y en nuestro caso como profesionales también para los que estamos aquí presentes? Por un lado, acompañar, ¿vale? Tenemos que estar cerca de nuestro hijo y nuestra hija sin hacer las cosas por ellos. Estamos ahí para apoyarles, para ser una herramienta que les dé seguridad, que les fomente su autonomía, su capacidad de tomar decisiones. Otra de nuestro rol, promover las elecciones de nuestro hijo y de nuestra hija, para fomentar esta parte de autonomía que veníamos hablando. No todo es independencia, es que ellos también sean capaces de tomar decisiones en su propia vida. Lo que hablábamos, que quieren cenar, pero ¿para quieren ponerse hoy? ¿Quieren o no quieren salir con sus amigos? ¿A dónde quieren ir a cenar si quieren salir? Todo esto, como familia, es algo que tenemos que buscar fomentar también en vuestro hijo y vuestra hija, que sean capaces de hacer elecciones. Y por supuesto, apoyar el aprendizaje, que aprenda experiencia, lo que hablábamos, que tiene la dignidad del riesgo, que cometan errores, que aprendan de esa experiencia y que sientan que mamá o papá van a estar ahí para apoyarles a pesar de que han cometido un error y que les podemos dar estrategias para no cometerlo o para intentarlo de una forma diferente. Entonces, pues, nuestro rol como familias profesionales, yo lo centraría en estos tres aspectos. Vamos a hacer ahora vamos a ver una serie de estrategias y vamos a hacer una serie de dinámicas, ¿vale? Una de las estrategias que podemos utilizar como familia es lo que llamamos el encadenamiento hacia atrás. Yo he puesto un ejemplo de elaborar un sándwich, que es una actividad que puede ser prácticamente nuestro día a día, el desayuno. Tenemos que hacerlo en nuestro mollete, nuestro bocadillo. El orden normal sería coger nuestro plato, nuestros ingredientes, elaborar el sándwich, tostarlo, pues quien tuesta el pan antes y luego le pone los ingredientes. Ese sería el orden normal. Lo que buscamos con este tipo de estrategia es aprender a hacerlo desde el final hacia el principio, ¿vale? Pues yo aprenderé primero a tostar el sándwich montado. Una vez que hemos aprendido a montar a tostar el sándwich montado, haré el paso anterior, que será cerrar el sándwich. Y cerraré el sándwich y lo tostaré, que es un paso que ya he aprendido. Una vez que he aprendido a cerrar el sándwich y tostarlo,
haré de nuevo el paso anterior. Y de esta forma vamos aprendiendo en orden inverso, pero nos garantizamos que la actividad siempre sea un éxito, que tengan el sentimiento de logro porque son ellos y ellas quienes han terminado la actividad. Y es como, ay, qué guay, soy yo quien ha terminado el sándwich, porque yo lo he tostado y desde que lo he tostado me lo he comido. Entonces, al final es algo también que les sirve para mejorar la autoestima, el sentimiento de participación, de logro, de éxito, ¿vale? El ejemplo del sándwich, pero es con cualquier actividad de nuestro día a día, actividad de la vida diaria, laboral, de participación, cualquier tipo de actividad. Podemos establecer esta estrategia que ayude a vuestro hijo y vuestra hija a participar de forma un poquito más independiente. ¿Seguimos, Cristian? Gracias. Otra estrategia que a mí me gusta explicaros es el semáforo de actuación. ¿Vale? Muchos y muchas conocéis la estrategia del semáforo para conducta, para regulación. Pues igual os puede servir para cuando actuáis vosotros mismos como padres y como madres. Siempre vamos a dar tiempo a nuestro hijo y a nuestra hija a que ellos prueben, experimenten, lo intenten, ¿vale? Entonces, primero sería en rojo, no actuamos. Podemos ser un apoyo, podemos estar presentes si le damos seguridad, pero vamos a darle 10 segundos, que es a nivel cognitivo, son los estudios que muestran evidencia sobre cuánto tiempo necesita una persona aproximadamente para procesar la información o la orden que le estamos dando. Pues le vamos a dar 10 segunditos de, venga, le doy una orden, ponte la camiseta. Y vamos a ver si actúa, si no actúa, ¿vale? Que vemos que le está costando hacer esa actividad. Pues vamos a pasar a la parte amarilla del semáforo, que sería que pensemos nosotros. ¿Qué herramientas puedo darle a mi hijo o a mi hija para que participe de forma independiente? Puedo plantearle preguntas, puedo enseñarle un apoyo visual o una secuencia, ¿vale? Puedo señalar lo que quiero que haga, puedo darle una orden verbal, pero vamos a pensar estrategias que nos sirvan para que ellos continúen con la actividad. Y por último, si ya vemos que está frustrado, que no puede, que aparece, que está llorando, que está gritando, que se pone nervioso, que corre en riesgo su seguridad, entonces ya vamos a buscar actuar. Pero ¿cómo vamos a actuar? Siempre vamos a buscar hacerlo con la persona, nunca hacerlo por ella, porque entonces, como hablamos, no estamos dando esa oportunidad de aprendizaje. ¿Vale? Vamos a hacer dos dinámicas para la reflexión que me gustaría que participéis. Pasa, por favor. Gracias. Entonces, tenemos 3 situaciones. Quiero que, si alguien quiere levantar la mano o si lo hacemos, salgo de un voluntario, dentro del semáforo, ¿en qué punto nos encontraríamos? ¿Vale? La primera situación sería que Marta tarda en ponerse los zapatos, pero lo está intentando. Aquí, como padre y como madre, ¿qué deberíamos hacer? ¿O en qué parte del semáforo estaríamos? En el rojo, ¿vale? Dejaríamos que actuase, pero lleva 5 minutos frente al microondas sin saber qué hacer. Estaríamos en la parte amarilla, podríamos plantear una pregunta, podríamos enseñarle una secuencia de qué tiene que hacer con el vaso de leche, con lo que esté preparando, pero le doy herramientas. Ana se frustra y empieza a llorar mientras hace su tarea. Sería verde. Estaríamos en la parte que nos tocaría actuar, ¿vale? Buscaremos primero tranquilizar a Ana y luego ver herramientas de cómo podemos hacerlo de forma conjunta, pero no hacerlo por ella. Vale, otra de la parte que quiero que participéis un poquito es que elijamos una de las situaciones y pensemos algún producto de apoyo que podemos elaborar para las diferentes actividades, o que elijáis una, alguien quiere participar, o si queréis hacer un grupito. Vamos a dar 2 minutitos de reflexión y si hay alguna propuesta, alguna idea, os escuchamos. Recordamos que estos productos de apoyo pueden ser físicos, cognitivos, del entorno.
Yo cogería la del autobús solo. ¿Vale? Y haría la secuencia hacia atrás, como tú has dicho antes. ¿A dónde vas? A McDonald's. ¿A qué hora tienes que estar allí? A las 7. ¿A qué hora tienes que coger el autobús? A las 7 menos cuarto. ¿A qué hora tienes que salir de la casa para llegar a las 7 menos cuarto a la parada? A las 6:30. ¿A qué hora te tienes que empezar a arreglar? A las 6. Entonces lo recordaré con él para que cuando dé las 6 tiene una alarma en el móvil y sabe que tiene que empezar para que todo ese procedimiento se cumpla. Vale, ¿y elaboraría algún producto de apoyo o a nivel verbal? Si el lector, una agenda como cualquiera de nosotros, con los 4 pasos. Nos puede servir, placer Vicky. Una agenda visual y hacer ese encadenamiento hacia atrás, de si a las 7 tengo que estar en un sitio, qué secuencia tengo que ir siguiendo. ¿Vale? ¿Alguien más quiere participar en alguna actividad? ¿Queréis que yo ponga algún otro ejemplo? Continuamos. ¿Sí? Pues sobre todo, se ve pequeño, pero bueno, que os quedéis con que la autonomía y la independencia no es solo actividades básicas de la vida diaria, sino también es ocio y participación social, también es trabajo, y al final lo que tenemos es, como familia y como profesionales, que orientar, que fomentar la toma de decisiones y que fomentar la independencia de nuestros hijos y de nuestras hijas y que ellos puedan tomar el máximo control de su vida posible. Ahora voy a dejar con mi compañero que va a seguir haciendo un poquito de hincapié en toda esta parte, pero también se va a centrar en la parte de si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, si la queréis hacer ahora o la queréis dejar para el final, estáis abiertos a hacerla. ¿Continuamos? Muchas gracias. Buenas tardes, igual que José, quería agradecer a Vicky y a todos por asistir a esta charla que hemos con muchas ganas preparado para ustedes. Pensaba cuando estaba haciendo esto en una fecha y a veces decía, y me digo, bueno, es verdad que a veces no dimensionamos el paso del tiempo. Ahora lo estábamos hablando con Ana y decía, el tiempo pasa muy rápido, y es verdad. Yo decía, año 2006, desde el año 2006 ya se decía que las personas con discapacidad intelectual, bueno, con discapacidad, tienen, por la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, pues el derecho a acceder y a obtener fácilmente el entorno. Y cuando yo digo año 2006, decimos, vale, sí, ha pasado un tiempo, ¿no? Y decía, pues es que en el 2006 ni siquiera existía WhatsApp. O sea, faltaban todavía 3 años para que WhatsApp apareciera. Eso es como hace un siglo, ¿no? Y desde el 2006 hasta ahora hemos avanzado. En parte hemos avanzado. En algunas cosas no con el ritmo que quisiéramos, en otras sí. Pero bueno, realmente era esa la primera idea que tenía al pensar en ustedes. Es verdad que José ha hablado un poco más de la primera parte de la vida, o de las primeras partes del ciclo vital, y yo me enfoco un poco más en la siguiente parte. Por eso el tema de los apoyos, que son muchos para algunas familias, pero también cuando pensaba en el público que iba a tener, decía, bueno, son familias que ya saben, han leído, han ido a muchos congresos, a muchas conferencias, a muchas charlas, han aprendido por ensayo, por error, por aciertos a veces, sobre lo que yo les estoy contando. Por eso mi idea de que la diapositiva sea una ficha de trabajo para que al final os la llevéis a casa. Yo se lo he comentado a Milagros, le dije que no tenía ningún inconveniente y además que me gustaría que a través de los grupos en los que tengáis de familia y de eso, pasarla. Porque realmente no he hecho diapositivas sino fichas de trabajo sobre cosas que podríais hacer, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la portada y era eso. Por ejemplo, escuchaba una canción y le dije, ¿qué canciones se escuchaban
en el año 2006 y el boom de aquel año fue la camisa negra. Dije, uy, esta es vieja ya, hace muchos años que suena la camisa negra y bueno, han pasado 26. Fue el año en el que yo empecé, por ejemplo, también en el tema del autismo, o sea que ya son muchos años. A ver, lo primero, más o menos relacionado con lo que decía José, hay un semáforo, una actividad de semáforo que podemos hacer pensando en los colores del semáforo. ¿Qué hace mi hijo solo? Que lo hace bien, ¿vale? Como por ejemplo prepararse el desayuno, usar el transporte. ¿Qué hace con ayuda? Que sería la siguiente fase. Ahí podrán vosotros escribir, ¿vale? Porque es una manera de reflexionar también sobre vuestro día a día. Como vivimos en el frenesí de la tarea, de nuestras ocupaciones, de las de nuestros hijos, pues es un momento de pararse y decir, bueno, voy a pararme y voy a pensar y a unir los puntos, como me gusta decir a mí, de la vida de mi hijo. Es decir, qué cosas le gustaban y hacía bien antes, que a lo mejor ahora ya ha dejado de hacer, o qué hemos dejado de hacer, qué cosas hace con ayuda y qué cosas tiene en rojo y que debe aprender. Por ejemplo, buscar información, manejar el dinero, etcétera, etcétera. A ver, la vida diaria es la mejor escuela, pero no sé qué pasa que no estamos aprendiendo bien en esa escuela, porque en España hay cerca de 2 millones de personas con discapacidad que no están accediendo al mercado laboral. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho bien? Pues hemos hecho bien el nombre de empleo con apoyos. ¿Por qué pensáis que se llama empleo con apoyos y no apoyos para el empleo, por ejemplo? ¿Alguien puede decir, comentarme algo? Se refiere a adaptar el puesto de trabajo dependiendo de la discapacidad que tenga. Por ejemplo, imagínate que tenga discapacidad física, por ejemplo, tiene que ir al ascensor para ir a su puesto. Ok, perfecto. Muy bien, Ángela. Se llama empleo con apoyos porque la máxima en esto es coloca y después capacita. ¿Vale? Coloca a la persona en un puesto de trabajo y después la capacitas una vez que ya está allí. No es darle apoyos para que pueda acceder a un empleo. Es darle una vuelta al concepto, porque lo otro sería lo normotípico. Yo estudio magisterio y luego me coloco porque apruebo unas oposiciones o tal. Yo estudio en el Henchidero y luego monto un restaurante y tal. Pues con las personas con discapacidad intelectual o con diversidad funcional habría que pensarse mucho que la idea no debería ser esa o no debería ir por ahí. Primero tendríamos que buscar colocar a una persona en un puesto de trabajo y luego capacitarla. Los daneses y las personas y las entidades de Europa del Norte, que de ellos parte esta premisa de primero coloca y luego capacita, nos lleva mucho tiempo de experiencia. ¿Qué entidades están haciendo buenas prácticas en nuestra zona? Digo, para aterrizarlo y no hablar de los daneses, por ejemplo. Ximénez, la iluminación, que son de Puente Genil, ¿los conocéis? Bueno, son muy conocidos, sobre todo en aquella parte de Lucena, los que ponen las luces de la feria, antes en esta zona y ya a nivel mundial, que ponen todo el planeta ya. Pues ellos tienen un muy buen programa de empleo con apoyos, ¿vale? Y tienen un buen programa, unas buenas directrices, tienen un porcentaje bastante alto de personas con diversidad funcional en su plantilla, cerca de es una población flotante, pero entre un 16 y un 18% de la población de Ximénez Grupo, no recuerdo cómo se llama, tiene diversidad funcional. Además en todos los diferentes sectores, no solamente en lo que pensamos siempre de, pues en recepción o en la limpieza, sino todo. Pues hay gente que está trabajando allí, que han hecho formación profesional en electricidad, en automatismo, en sistemas informáticos, cosas de esas, y luego acceden a un trabajo. ADIPA
también está haciendo un buen trabajo con su centro especial de empleo. No sé las cifras, pero tienen una buena población de personas con diversidad funcional trabajando. Hay un programa de la Junta de Andalucía también que está ahora mismo efectuándose, porque también podréis buscar información. Es un nombre muy largo, con una sigla, pero empezó en el 2025, va del 2025 al 2028. Y se trata de que tienen un dinero, 121 millones de euros a nivel de Andalucía, para repartirlo entre todas las entidades que intentan hacer empleo con apoyos. Pero bueno, siempre es una buena... Se llama, por aquí, tercer plan de empleo para personas con discapacidad, trienio 25-28, 121 millones de euros. Plena inclusión Andalucía, ya que tiene en cada provincia una sede, sobre todo la sede de Sevilla, funciona bastante bien y tiene también una buena dinámica histórica además, porque ellos antes tenían otro nombre, hacían otras cosas, pero desde hace unos 12, 15 años están enfocados mucho en el empleo. Tienen también una buena dinámica. Entonces, pues con ellos también podríais encontrar información. Tienen un proyecto de empleo personalizado que me parece muy bueno, muy importante. Trabajan, por ejemplo, con diferentes entidades, Autismo Sevilla, Autismo Cádiz, tiene a muchos de sus usuarios trabajando en un convenio o en una colaboración muy estrecha con las empresas con las que ellos tienen a su vez unos convenios, como por ejemplo Ford, Coca-Cola, etcétera, etcétera. Y a nivel nacional hay una empresa que siempre me ha parecido muy importante, muy interesante. No es nacional, ¿vale?, pero tiene una sede en Madrid, otra en Barcelona, se llama Specialisternet. Specialisternet trata solamente temas de tecnología durante muchos años. Ahora ha dado un salto de calidad y está trabajando con el tema de informática, gestión de redes, cosas de estas, y ha trabajado para hacer guías culturales en los centros de Barcelona, en la Casa Batlló, en la Pedrera, en el Parque Güell y en todos los demás centros de visita cultural. Hay personas con diversidad funcional que están haciendo lo que ellos lo que yo he comentado. Te coloco en un puesto de trabajo y sobre el mismo puesto te voy capacitando. ¿Vale? No solamente que te capacites para que luego llegues a un puesto de trabajo e intentes conseguir un puesto de trabajo. Es verdad que lo ideal serían las dos cosas, ¿vale?, para que no lleguemos a un trabajo sin ninguna experiencia o formación básica previa. Pero la idea de que vamos a formar a un chico, a capacitarlo para que luego acceda a un trabajo, se ha visto que no es la mejor manera. No funciona realmente así. Funciona así en la población normotípica. Funciona así en la mayoría de nosotros, que nos preparamos una plaza, unas posiciones o una plaza de empleo público o cualquier trabajo y no me van a contratar si no tengo esa experiencia, por lo menos si no tengo ese conocimiento. En el empleo con apoyo sucede al revés. Vale, bueno, lo decía José también, hay actividades en la mejor escuela, hay actividades cotidianas que enseñan habilidades laborales, como todas las que tenemos aquí, ¿vale?, y hay como unos mantras. Yo le digo, hay cosas que hay que hacer siempre, con cada aprendizaje volver a repetirlo. Con el de despertarse y vestirse, puedes repetirlo todos los días y paso a paso, celebrar cada logro. Con el de hacer la compra, lo mismo. Pero es muy importante que las familias entendáis, no porque sonaría, sino que no lo olvidéis, más bien, porque yo sé que lo entendéis con las opciones, los tiempos que tenéis, lo intentáis hacer lo mejor posible, pero muchas veces lo olvidamos. Entonces hay que repetir todos los días o intentar repetirlo muchas veces, ir paso a paso y celebrar cada logro. Primero lo fácil y luego lo más difícil. Cada pequeño paso cuenta mucho, eso lo sabemos, y para las personas para nuestros familiares o los familiares que están a nuestro cuidado sabemos lo que eso significa.
y la rutina ayuda a aprender y a recordar mejor, es clave en nuestro día a día y en su día a día. A ver, calidad de vida significa muchas cosas. Yo pongo esta imagen aquí porque siempre me parece muy diciente de lo que quiero explicar. Depende de nuestro punto de vista, las dimensiones de calidad de vida significarán unas cosas u otras, como en el caso de la manzana que está ofreciendo el camarero. ¿Vale? No es lo mismo la manzana, no significa lo mismo para Adán y Eva que para Newton, que para yo, que para la Bruja Malvada, que para Guillermo Tell, etc. Entonces es la manzana, solo que la manzana tiene muchos significados, depende de quién lo esté mirando. Las 8 dimensiones de calidad de vida, que son muy importantes y que cada uno le da el valor que piensa desde su punto de vista, ya están muy estudiadas. Y dentro de ellas hay 2, que son la de bienestar físico y la de bienestar emocional, que yo entiendo a las familias y entiendo que a veces queremos hacerlas todas, y es lo ideal, pero que si hubiera que enfocarnos en 2, y yo siempre que puedo hago mucho énfasis en que esas 2 que están en rojo son las más importantes. Estuvimos hace mucho tiempo en Córdoba, hubo una charla de las 2 personas que han hablado más de calidad de vida a nivel mundial, que son Robert Shalom y Miguel Ángel Verdugo, y ellos nos decían, porque les preguntamos que bueno, si había algún grado, ¿no? O si todas ellos las consideraban igual. Ellos decían que sí, que efectivamente también para ellos estas 2 eran las más importantes, porque son las que tienen que ver con la vida de la persona. El bienestar físico, pues que tenga una buena alimentación, que haga deporte. Las familias que me conocen saben lo pesado que soy con el tema de la actividad física. Hay que moverse, hay que moverse, hay que moverse, hay que hacer deporte, hay que intentar que nuestro hijo camine, y con la de bienestar emocional. Lo demás, bueno, puede estar bien, es verdad que depende del contexto. En un contexto, en un país como este, afortunadamente las tenemos todas medianamente cubiertas, porque tenemos una sociedad del bienestar que te provee, por lo menos materialmente, lo mínimo que puede necesitar una persona, o por lo menos para cubrir las necesidades básicas, una inclusión social que a pasos no tan grandes como a nosotros nos gustaría, pues se va produciendo, y relaciones entre personas también, autodeterminación y derechos. Pero bienestar emocional y bienestar físico, si yo pudiera decirle a las familias en qué tendrían que enfocarse, le diría que en estas 2. La alimentación, que es algo que se reproduce una y otra vez, las dificultades, los problemas de alimentación, o por selectividad, o por dinámica, o por hiperselectividad, o lo que sea. Pero creo que el bienestar físico es muy importante, bienestar emocional, no me canso de decirlo. Cada vez que pienso en las dimensiones de calidad de vida, pienso en cómo las familias, o qué importante es para las familias que machaquéis, o que machaquemos desde lo que podemos hacer los profesionales, esas 2. Las otras son importantes, sin duda, pero estas 2 son vitales. Al final, como dice, pues nos va la vida en ello, ¿no? ¿Qué significa ser autónomo? Bueno, ya lo explicó José, no es lo mismo ser independiente que ser autónomo. Y ser autónomo no significa hacerlo todo solo, es decir, hacerlo todo por nuestra cuenta, sino tomar decisiones de manera informada, ¿vale?, sobre lo que queremos que pase en nuestra vida. Hablaba ahora un rato del tema del empleo y de las estadísticas del empleo. Son agridulces, porque bueno, han cambiado, han variado, han aumentado el empleo en las personas con discapacidad, ha aumentado, pero seguimos teniendo una alta tasa de desempleo y una alta tasa de poca actividad o de poca orientación al empleo. Ya no es solamente que nuestros chicos no tengan un trabajo, sino que tenemos demasiados chicos y chicas que no lo están buscando. Ahí hay una diferencia grande, y hay una diferencia sustancial en lo que estamos haciendo.
no lo están encontrando, pero muchos ni siquiera lo están buscando. No nos planteamos como familia que nuestros hijos a lo mejor pues sí pudieran tener algún trabajo. Y a lo mejor tenemos que intentar hacer y tocar más puertas y luchar más y pelearnos más y atrevernos más. Atrevernos más a decir, bueno, mi hijo pues lo puede hacer. He comentado ahora que siempre pienso en unir los puntos. Yo sé que con Mariví alguna vez se lo he comentado recientemente y es como, seguramente lo sabréis ahora cuando les ponga el ejemplo, cuando tenemos esas cartillas de manualidades, había el 1, el 2, el 3, el 4, así muchos números, ¿no? Que no significaban nada. Y cuando los uníamos salía una figura. Pues a eso le llamo yo unir los puntos en la vida de las personas. A mí, por ejemplo, me han gustado los libros siempre, desde pequeñito, desde que nací. En mi casa, por ejemplo, no había mucho dinero para otras cosas, pero había, no sé por qué, dinero para libros. Y crecí con libros, estudié, luego compré libros, luego publiqué libros, pero siempre he estado vinculado de alguna u otra manera a la literatura, a la escritura o a los libros físicos, en papel y al objeto. Me parece, no sé, bonito y interesante. Pues hay muchas personas que con nuestros hijos, por ejemplo, tendríamos que unir esos puntos, saber qué le gustaba, qué le gusta y pensar ahora qué hacía hace unos años atrás y de qué manera podríamos como seguir promoviendo eso. Hay un chico al que le gusta, bueno, en mi experiencia, por ejemplo, conocí a una chica que le gustaba mucho la enfermería. Jugaba a las enfermeras cuando tenía 4 años. Jugaba a la enfermería, todo le gustaba, me decía que yo era el médico cubano, no sé por qué. Y yo, tú eres el médico, el cubanito. Y yo le dije, no, yo no soy cubano, yo soy colombiano. Y ella, vale. Y al día siguiente, el médico cubanito, el cubanito. Y me imitaba en el habla y tal. Luego le gustó, siguió, pues ahora esta chica está a punto de hacer enfermería en la Universidad de Sevilla, y es una chica pues, que siempre ha tenido como esa cercanía o ese gusto y siempre se lo hemos promovido. Cuando alguna familia me pregunta que si yo pienso que su hijo puede hacer alguna cosa, normalmente mi emoción no los deja terminar. Y yo le digo, sí. Oye, ¿tú crees que va a poder? Sí, va a poder. ¿Será que lo apunto al grado? Sí. Apuntar. Luego ya veremos a ver por dónde sale la cosa. A lo mejor luego termina ese grado, hace otro y no encuentra trabajo, pero le puede pasar a cualquiera. Pero yo lo animo a que lo apunte. Ay, que va a hacer un curso de cocina. Sí, apuntarlo. Ay, es que va a haber chico y el cuchillo y lo que yo. Bueno, pues buscaremos la manera. Buscaremos un cuchillo de mantequilla en vez de uno con filo, buscaremos la manera de hacerlo. Y bueno, aquí tengo afortunadamente muchas familias con las que he trabajado y lo saben. Siempre les digo que si voy a poner la madera del coche, sí. Tú corres. Que ya veremos cómo lo resolvemos. Y qué hacemos y seguramente va a poder sacar algo de ahí. Vale, actividades de casa, elegir ropa, ordenar su habitación, preparar comida, en la comunidad coger el autobús, ir al médico, hacer gestiones, en las relaciones. Vale, esto está muy bien. Eso está muy bien, pero tenemos que tener en cuenta cuáles son los apoyos que les vamos a dar. Muchas veces las familias me comentan, yo ya no le hago pictogramas. Vale, yo digo, bueno, no le haces pictogramas, pero le harás algunos otros apoyos. Creo que, y por eso está ahí señalado, usar algún apoyo suficiente. Voy a hacer una pregunta. Imaginaros que tenéis un hijo con déficit visual y le enseñáis a leer en braille, ¿vale? O a usar el bastón. ¿A qué edad le quitáis el braille? A ninguna, ¿verdad? Seguís usándolo porque lo necesitan. Pues nuestros hijos van a necesitar siempre los apoyos. Le pregunto ahora que estoy haciendo prácticas, por ejemplo en CASIAC,
Le pregunto, bueno, pues este chico necesita este apoyo visual, ¿no? Y me han comentado, bueno, sí se está haciendo, tal. Pero, por ejemplo, en otro entorno a lo mejor no se hace porque ya hace muchos años que tuvo pictogramas y tal. Pues yo siempre pienso en que ese chico es como el del chico del braille, que ya le han quitado el braille porque ya no lo necesita. Pues sí, hay una cosa que se llama normalización de servicios. A lo mejor no necesita el pictograma, pero necesita una agenda escrita, o necesita una foto, o necesita una app donde pueda hacer eso. Pero si lo seguimos necesitando nosotros, Claro. con más razón, o por la misma razón, lo van a necesitar ellos. Pero es que hay mucha, perdona que te corte, Sí, mucha sí. reticencia, porque en la escuela, por ejemplo, los pictogramas, es que si le pongo los pictogramas no se va a charlar. Bueno, chiquilla, si tú te rompes un tobillo no puedes andar solo, tendrás que ponerte una muleta hasta que el pie pueda apoyar y después ya te irás quitando. Pues no hay manera, ¿eh? No, sí me entiende. Él me entiende todo. Sí, Digo, eso es una de las cosas que se suele decir. Yo, claro, te entiende por qué, porque es muy contextual. Siempre hace lo mismo, siempre come lo mismo. Entonces tú le dices, venga, vamos a comer, no sé nada. Y ya el niño dice, porra. Porque ya sabe que va a comer porra en tal sitio, pero no te está escuchando. Solamente sabe que tú estás haciendo en tal, y que has cogido la cartera y que vaya al bar donde vais siempre a comer porra. Pero hay que adaptar los apoyos. Hay que normalizarlos y sobre todo hay que usarlos. Algún apoyo que sea suficiente para mostrar el plan del día. No el pictograma, ya pasasteis esa etapa, algunos, pero sí por lo menos el dibujo, o la agenda escrita, o 1000 cosas. Pero sí que si pudiera decirle a las familias y conversar con cada una de ustedes, eso sería una de las cosas que no dejaría pasar. Tenéis que seguir usando apoyos siempre, adaptándolo. No, que es que mi hijo me entiende, ¿vale? Sí, te entiende porque es contextual. Hacéis siempre lo mismo y él ya con que le hagas así, pues te entiende. Pero si a lo mejor eso se lo hace el tito o la prima o la abuela, pues ya ahí va a empezar como, uy, no sé qué pasó, nosotros mismos muchas veces tenemos un cacao mental que lo pones por escrito y se te organiza la mente en 0, Claro. y enseguida ves las cosas claras y muchas veces a ellos les falta también poder ordenar Claro, su exacto. actividad, Sí. organizarla. Y porque nuestros familiares, en ausencia de algunas cosas, tienen otras. Y una de ellas es que son unos aprendices visuales fenomenales. Entonces, no les sirve tanto eso, mucho más que a nosotros. Porque a nosotros no nos sirve, pero nosotros tenemos, bueno, no nos sirve tanto, pero nosotros tenemos unas herramientas para decir, uy, me he olvidado de tal cosa. Bueno, pues no pasa nada, ya mañana lo hago y tal, que hago esta cosa. O voy por aquí, pero me acordé que tenía que llevar el coche, no sé qué, pues lo dejo y luego... Pero a nuestros hijos les sirve. No quiere decir que eso vaya a ser siempre así. Porque muchas familias, igual que te dicen que no van a hablar con los pictogramas, a lo mejor muchas te dicen, sí, pero es que si surge algún imprevisto, va a estar siempre como cuadriculado. Bueno, pues eso también se introduce. Los cambios también se introducen. Siempre le pongo actividades de más. Tengo tiempo para hacer 6, pues yo le pongo siempre 8. Normalmente la que sé que no vamos a hacer o la que está al final es la que sé que menos le gusta. Entonces el chico dice como que, bien. Es fácil introducir cambios si lo que le vas a quitar es algo que no le gusta. Siempre le va, y luego ya vamos diciendo, bueno, pues mira, entre esta y esta no nos da tiempo a hacer tal, pues esta que te gusta mucho y esta que te gusta un poco menos, ¿cuál eliminamos? Porque no nos va a dar tiempo. Entonces ya tachamos una y así vamos introduciendo un cambio. Pero es importante. Los siguientes, demonizadores, luminarias, modelos naturales, tecnología, pues ya eso lo conocéis. Del hogar al empleo. Casi todo lo que hacemos en el hogar se reproduce en un entorno laboral. ¿Vale? Organizar habitaciones guardando las distancias es algo muy parecido a organizar nuestro puesto de trabajo. ¿Vale? Sabemos que tenemos que tenerlo organizado, que lo que está de más pues tenemos que guardarlo, tenemos que desechar cosas, que tenemos que ser muy cuidadosos con cada una de las pertenencias, llegar a tiempo a comer o comer con una
una temporalidad o con un espacio de tiempo prudente, pues nos sirve también para cumplir el horario laboral. ¿Vale? Insisto mucho a las familias en que las comidas, ojalá las hagáis en un tiempo controlado, que no puede ser algo de 1 hora o de 2 horas o de 1 hora y media. ¿Vale? En los problemas de alimentación, quizá la mayoría de ustedes ya habéis pasado por esa etapa, o en las dificultades de alimentación de vuestros hijos, había problemas pues, por la cantidad, o comía poco o comía mucho, por la variedad, comía siempre nuggets y no quería comer otra cosa, ¿vale? Pero se nos olvidan las dinámicas, es una de las variables. Tu hijo puede comer verdura y puede comer brócoli, y puede comer coliflor y puede comer una cantidad adecuada, pero se tira 2 horas para comer. Y va y está con el tenedor así, va no sé qué, y se ve un capítulo de tal, y viene, y come en el sofá, y luego del sofá se baja y sale al patio jugando con las salchichas, y entonces está comiendo lo que nosotros queremos que coma, en la cantidad que queremos que coma, pero no tiene una dinámica adecuada. Entonces eso es importante trabajar. Pedir algo en una tienda es muy importante y manejar su dinero. Aquí hay un tema peliagudo y ayer lo hablábamos en la charla que se dio ayer, que por cierto estuvo muy interesante, el tema del dinero, de los gastos, los presupuestos. Ahí yo, por ejemplo, tengo mis reservas, mis dudas, y es donde quizá menos experiencia tenga para contarle a las familias, pero siempre lo pregunto y me voy nutriendo un poco de la experiencia que tienen esas familias sobre este tema. Por ejemplo, y voy a ser un poco directo, ¿no? ¿Cómo trabajáis o cómo trabaja Manuel actualmente este tema? Ya está en una edad, bueno, ya está en una edad hace 2 o 3 años, ¿no? Pues yo le doy su paga todos los meses y procuro que la divida por fines de semana. Pero él no echa cuenta nunca de rellenar el monedero. Y cuando va a salir, cuando le pregunto, ¿qué lleva? Llevo 5,5 €. Y con 5,5 € ¿tú crees que puedes? No, voy a coger 10 eurillos más, ¿no? Si anda, coge que te va a quedar. Pero el dinero le interesa poco, la verdad. Sí, no echan cuenta del dinero. Dentro de las bondades de las personas con las que trabajo, creo que esa es una. No son para nada materialistas, el dinero les importa relativamente poco y bueno, eso me parece loable. Sí. Solo que el mundo No es así. no es así, pero me parece maravilloso que no se interesen tanto en el dinero. Sí, pero cuando le falta, dice, me tienes que aumentar la paguilla, que ya lo tengo. Pues se le está cogiendo picardía, ¿no? Ahí es. A la dura. Claro, pues eso es así. Trabajo con una familia que su hijo ya tiene un empleo. Su hijo tiene un empleo, tiene un trabajo, tiene una nómina, y sucede esto exactamente, que no echa ninguna cuenta por el dinero. Yo, ¿quién tuviera esa capacidad de trabajar simplemente por motivación intrínseca? Es decir, yo trabajo porque es lo que tengo que hacer, sé cómo tengo que hacerlo, pero el dinero me da igual. Yo si tuviera 100 millones en la cuenta, lo haría. Sí. Pero a mí tampoco me importa mucho. Hombre, pues mira, yo por eso sé que tú eres tan buena con este tema también. Yo prefiero la tranquilidad. Ojalá eso lo prefiriéramos todos, la tranquilidad antes que el dinero. Y este chico pues igual, yo le digo, pero dile a tu madre que te dé dinero para salir. Y dice, no, ella ya me compra una camiseta. Bueno, y yo, no, pues no le compré la camiseta, dale el dinero y que vaya a ir a comprarse la camiseta. No, pero si a mí me da igual. Yo no, que se la compré él, si él sabe, puede. Y bueno, y ya cuando lo pincho mucho me dice, bueno, pues entonces que me dé dinero para comprar un videojuego. Como su meta en el mundo es como comprarse una camiseta de vez en cuando, cada 2 o 3 años, y un videojuego también cada 2 o 3 años. Entonces, esa es una de las cosas que hay que valorar. Vale. Vamos a pensar en situaciones de trabajo, ¿vale? Primer día de trabajo, son independientes, no van encadenadas. O primer día de trabajo, pedir ayuda o cometer un error o relacionarse con los compañeros.
Y hay una triple visión, es decir, qué va a sentir mi hijo o mi hija, qué pensará un compañero de trabajo y qué dirá el jefe. Y al final vamos a reflexionar juntos sobre qué apoyo necesitó, qué fue bien y qué se puede mejorar. Voy a dar un minuto, ¿vale? Y lo pensáis en una de esas situaciones, en una de esas visiones, y luego hacemos algo en común que es una reflexión. Me parece algo muy interesante, lo que al final siempre se suele reflexionar. ¿Qué querías hacer? Ah, gracias. Allí, José Carlos, allí. Maribel, sabe porque ha estado muchas veces aquí, ¿no? Sí, Pero yo no lo sabría. Sí, no le doy gracias, que he visto que está. Hace falta ahí el gusto, por lo menos. Si no, se le vaya. Vale, vamos a empezar por el final. Por el final. ¿Qué se puede mejorar de las situaciones o qué se puede mejorar de la vida de nuestros hijos cuando pensamos en el acceso al trabajo? ¿Qué pensáis la familia de cómo va a ser el acceso al trabajo o cómo es o cómo podría ser el acceso al trabajo? ¿Cómo podríamos mejorarlo? Paco, ¿tú podrías decirnos algo? Sobre cómo podría mejorar o cómo podríamos mejorar el acceso al trabajo para nuestros hijos. Yo creo que se podría mejorar creando la figura del mediador laboral, que acompañase como los niños cuando entran al colegio en un periodo de adaptación, porque todos pagamos el pato y la novatada cuando entramos en algún puesto de trabajo. Sí. Y ellos con todas las variables que hay, que es todo desconocido y ellos para los cambios son más sensibles, debería existir la figura del mediador laboral que facilitase ese proceso. Ángela, ¿qué crees que se podría mejorar en el mercado laboral español para que las personas con discapacidad pudieran acceder mejor? Yo un poco que le explique, que haga de tutor, alguien con experiencia de las tareas del trabajo, un tutor, Vale. un poco de las tareas habituales del trabajo que va a desempeñar. Vale, muy bien. La adaptación también física, ¿no? De la flexibilidad. Ok, adaptaciones físicas. El que alguien, bueno, que hubiera una figura que realmente vigilara que en la empresa se cumple lo de la ley de que un tanto por ciento tiene que estar dedicado a Plaza personas con reservada. discapacidad. Y no solamente para que se cumpla, sino para eso que tú mismo has dicho antes. Primero se pone a la persona en el trabajo y después ya se busca cómo arreglarlo, cómo solucionarlo, la ayuda que necesite, el que aprenda cómo hay que hacerlo, todo eso, pero primero tiene que estar. Claro, exacto. Primero el acceso y luego la capacitación. Y eso no hay nadie que lo vigile ni que lo pruebe, y la ley está, pero no se cumple. Sí, cuando se promulgó la ley estábamos con la camisa negra y todavía ahí estamos, 20 años. Pero eso suele ocurrir también en Estados Unidos, por lo menos lo que vemos en el cine. La persona que entra en un buffet de abogados no es abogado al principio. Claro, sí. Entra como becario y aprende y luego se va formando y hace Exacto. su examen y su preparación. Sí. Un poco a la inversa. Exacto. Sí, hay que a veces irse al otro lado y ver las cosas desde otro punto de vista y decir, bueno, pues mira, es que quizá podría funcionar mejor. Estamos a veces muy inmovilizados en una visión y no vemos la otra, la contraria. Y las contrarias a veces funcionan. Sí, porque se haga de una forma de hace siglos no quiere decir que no se pueda hacer mejor. Exacto, así es. Ana, tú que estás en una etapa en la que ves aquello lejano. No, pero lo veo porque llegará. No sé, yo la idea de tener un tutor, una persona que acompañe un tiempo, la veo necesaria. De hecho, hace poco hablaba con mi hermano trabaja en Lugo,
Sí. Y allí ha venido personal con discapacidad. Sí. Y mi hermano me lo decía, necesita una persona que esté acompañándolo un tiempo. Claro. Porque lo que dice Vicky son muchas variables y es que ya es una persona que no tenga ningún problema y cuesta cuando entra un trabajo nuevo y tienes que hacerte y va las cosas rápidas y Ok. veo poco apoyo Claro. Es que no es dentro solamente, del trabajo. no es solamente por cómo se hace el trabajo a fin de cuentas es algo mecánico, pero en la relación con los compañeros y si está de cara a un público, Sí. eso es... Yo veo que también en este aspecto hay pocas oportunidades, incluso yo, ejemplo, he querido montar un autolavado porque la idea en Estados Unidos se da muy bien, con autolavado que ha montado un padre y pues mira, y le ha dado más oportunidad a chicos con TEA y con especialidades diferentes y se da muy bien. Pues aquí yo he intentado poner el lavado. Bueno, pedir permiso al ayuntamiento, lo he seguido para que se planteara el tema del autolavado. Y lo primero que se plantea es que no es viable económicamente. Hay miedo a dar oportunidad. Sí. Entonces, si no apoyamos desde abajo, desde las instituciones, para poder llevar a cabo una actividad, o sea, es que claro, te va a costar dinero tener a un chico, hay que asegurarlo, hay que pagar un impuesto, hay que pagar esto, es mucho dinero y mucha burocracia. Entonces digo, mira, al final pues, digo, ¿habrá alguna manera? Claro. Hay un proyecto que está recogido en un documento que se llama Quiero Trabajar. Quiero Trabajar, y el subtítulo, digamos, del documento es el trabajador que cualquier empresario querría, pero aún no lo sabe. El empresario no lo sabe, que ese sería el trabajador que cualquier empresario querría. Entonces se llama así: Quiero Trabajar, el trabajador que cualquier empresario querría, pero que aún no lo sabe. Porque realmente los ensayos que ha habido, muchos de ellos de éxito en la incorporación de personas con discapacidad, y ya no estoy hablando solamente de discapacidad física, sino intelectual, al mercado laboral, bueno, ha ofrecido buenos resultados. Son chicos que una vez que aprenden una cosa, la hacen muy, muy bien. Además no está el filtro, digamos, o en muchos de ellos, no está muy presente el filtro social, del otro se escaquea, pues entonces yo también. La mayoría de nuestros chicos van a decir, bueno, si el otro se escaquea, a mí me da igual, yo vengo a lo que vengo. Yo no estoy pensando de si el otro, porque claro, es teoría de la mente, en psicología es algo muy, muy básico, que dice, uy, el otro se está escaqueando, entonces el jefe, no sé qué, y una elaboración mental que a lo mejor la pueden hacer, pero no les interesa. Quizás lo mejor. Por lo menos quiero pensarlo yo así, que muchas veces son capaces de hacerlo, pero realmente no es un déficit. Si lo vemos como un déficit, vamos a pensar que es que no lo saben hacer, y a lo mejor yo lo veo como un valor, de decir, bueno, sí, pero le da igual. Él quiere hacer su tarea porque la tiene que hacer, no porque el jefe te esté viendo o porque el otro, no sé qué. Yo hago mi tarea. La mayoría de chicos, o con muchos lo hacen. Con muchos de los chicos que yo he seguido en prácticas, por ejemplo, me lo han comentado. Por ejemplo, el caso de Manuel, cuando hice las prácticas, no las de este año, sino las del año pasado, recuerdo que la persona que tenía allí me llamó como a los 2 o 3 días. Me dice, uy, había pensado hacer tarea, ponerle tarea como para 15 días, para 2 semanas, y a los 2 días ya me había vaciado toda la... estaba nervioso. Dice, ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo a hacer? Porque ya he hecho todo lo que tenía por hacer, ya no sé qué más poner. Bueno, mira, ponle más cosas. Piensa en cosas para pensar muchas y ya que vaya haciendo las que pueda. La importancia de esto, de la reflexión y la importancia de que es que muchas veces nos cuesta, ¿vale? Esa es como la reflexión. Muchas veces nos cuesta pararnos y unir esos puntos en nuestros hijos. Decir, bueno, qué cosas o qué situaciones le pueden suceder, desde qué punto me voy a centrar yo, y realmente qué apoyos sé yo que necesita o qué apoyos pienso que puede necesitar mi hijo.
Lo que necesita en casa lo sabemos. Cada familia, cada madre, cada padre, cada tutor, cada responsable de su hijo lo sabe. Lo que les da mucha incertidumbre, lo que les genera la mayor incertidumbre a vosotros es el mundo. ¿Qué talanquera se va a encontrar nuestro hijo con el resto, no con nosotros mismos? Yo siempre pienso que si las familias fueran a ser eternas o si fueran a sobrevivir a sus hijos, no tendría sentido que yo hiciera nada, porque ¿quién quiere más a su hijo que su padre? Sí, muchas veces se dice, ay no, es que hay que... Yo digo, no, si yo supiera que este padre y esta madre van a estar más allá de la vida de su hijo, pues yo me dedicaba a otra cosa, a leer o a escribir, ya que tanto me gusta, pero pienso que no, ¿vale? Porque sé que el padre y la madre son los cuidadores, los guardas, los tutores, todo para un hijo, y saben exactamente lo que necesita, saben exactamente lo que le falta, y por el amor que le tienen pues lo van a hacer todo. Pero claro, el mundo ya es otra cosa, ¿vale? Entonces bueno, pues la reflexión sobre la reflexión que yo hago es que nos paremos, nos tomemos un tiempo y pensemos qué cosas le gustaban a mi hijo, le gustan o le pueden gustar, y en cuál de ellas puedo hacer yo énfasis para que pueda acceder al mercado laboral. No quiere decir que esto sea una suma, 1 más 1 más 1 más 2, son 6, ¿no? Puede estudiar, pero ya lo decía yo ahora rato, le puede suceder a los hijos de mi hermano, a los hijos de un amigo, que estudie, que tengan una maestría, un doctorado, que no tengan trabajo. No son matemáticas, no es una ciencia exacta, pero sí que es verdad que es muy posible que si nosotros nos hacemos una línea y un plan con nuestro hijo y tengamos ahí unos puntos ubicados, pues podamos luego, o por lo menos intentar hacer algo más. Ilunio, ¿no? Me dijiste que era, Ana. Lumo, ¿no? Lumo, exacto. Yo siempre lo hablo y pienso que tendríamos que ir de manera más decidida y más veces a atraer a los empresarios y a la asociación de empresarios y decir, ven y escucha, y tocarles la puerta y derribarla si hiciera falta, pero creo que los empresarios tienen que implicarse un poco más, porque la repercusión social es muy grande para ellos, pero sobre todo para ustedes como familia. Y creo que es una parte de la sociedad que, bueno, que hace cosas grandes o pequeñas, pero que hace cosas, ¿no? Pero a veces les falta como información y les falta aventurarse, y les falta que nosotros le digamos, pues mira, pues contrata a este chico. Al ayuntamiento, por ejemplo, decirle, mira, pues este chico puede hacer un poco de las actividades de barrendero porque tal cosa, o de limpieza de jardines, o de... Yo creo que los empresarios tienen que ser más decididos en esto, pero no lo van a hacer si nosotros no les decimos que nuestros hijos tienen la capacidad de hacerlo. Yo en el ayuntamiento le digo, no he encontrado mejor trabajador que digo, no está cobrando y está trabajando. Digo, está practicando. Digo, nadie ha trabajado gratis para el ayuntamiento, nada más que el mío. Digo, pero yo creo que hoy en día cuando los empresarios, el empresario se le dé el conocimiento, decirle, no necesitan ustedes trabajadores comprometidos. Porque hoy el compromiso en las personas hoy en día, a lo mejor entra un chico y dice, pues ya no me interesa, pues me voy a un lado, me voy al otro. Chicos como los nuestros son realmente chicos comprometidos, que una vez que los capaciten van a estar ahí. Entonces hay que darle como que ese eslogan, no vais a encontrar personas más comprometidas que nuestros chicos. Así es. Nadie llevaba mejor el carrito ese de la... que pesaba, ¿eh? Hombre. Por esas calles. Sí, lo hace tremendamente. Pasa por ahí. Bueno, lo que he dicho varias veces, lo que he dicho varias veces y lo que dije al principio, espero que cada diapositiva sea como una referencia, una pequeña luz en lo que intentáis hacer cada día.
unir los puntos, el empleo con apoyo, las adaptaciones del puesto, las empresas inclusivas, que hemos hablado de algunas, la formación profesional y los derechos laborales, creo que es muy importante. Accesibilidad física, decía Paco, es muy importante. Y se han conseguido más cosas, incluso, de hecho, creo que es el punto donde más se han conseguido cosas. Ya es difícil el edificio o la entidad que no tiene una rampa, un ascensor, un museo. Hay muchos todavía, sí, pero eso se ha ido organizando, ¿vale? También porque es una discapacidad visible. Claro, yo veo a la persona a la que eso le va a resolver la vida. Pero claro, si es un chico con autismo, pues el chico está ahí sentado y yo no veo cuáles son sus dificultades. Pero un chico que está en una silla de ruedas o una chica, sí. Entonces, bueno, esa diferencia entre la accesibilidad física y la accesibilidad cognitiva tiene mucha lucha. Hay mucha pelea también de eso para que esa brecha se cierre. Sí, se disminuya. Y aún así, pues es verdad que las personas, de hecho, incluso en el tema del acceso al trabajo, la población con discapacidad física tiene un porcentaje mucho más alto que las personas con discapacidad intelectual, cerca de 4 veces más de opciones o de posibilidades de obtener un trabajo que una persona con una discapacidad intelectual. El papel de las familias, bueno, a veces creo que esta está de más, pásala. Porque salvo alguna familia que tenga un hijo pequeño, que esté empezando, todos ustedes ya tenéis un recorrido de maestría, doctorado y de todo en el cuidado de vuestros hijos. Poco puedo aportar yo a cómo tiene que ser el cuidado de una familia hacia su hijo, ¿vale? Pero sí que me gustaría que de esta charla de hoy, tanto de la parte de José como de la mía, os llevéis estas 4 ideas, que son las de abajo, y que las tengáis allí para el futuro o para el presente, ¿vale? La autonomía se aprende con apoyo, no sin ellos, ¿vale? Necesitamos darle apoyo a los chicos para que sean autónomos, ¿vale? Pero lo necesitamos. El apoyo visual, verbal, tú tenías una pirámide muy interesante que al final no la hemos mostrado sobre los grados de los apoyos, sobre cuál tiene mayor incidencia. Bueno, en cualquiera de los peldaños de esa pirámide será importante teniendo en cuenta el nivel de nuestro hijo, ¿vale? Pero no hay que olvidar que hay que usar alguno de ellos. Yo le digo a las familias que los apoyos son como una caja de herramientas. Los apoyos son una caja de herramientas. Tú dentro de una caja de herramientas tienes un martillo, un cincel, una llave inglesa, un destornillador. Y para todas las obras no necesitas todos los mismos materiales. Si vas a clavar un clavo no vas a coger una sierra, cogerás el martillo y lo guardas. Entonces, así son, un poco es como un símil de que los apoyos están todos allí y tú ya le vas dando unos u otros. A veces necesitará un apoyo físico, a veces necesitará un apoyo verbal, a veces necesitará un apoyo visual, a veces de uno necesitará grados, que está en el rojo, que está en el verde, que está en el amarillo. A lo mejor hay que pararnos y decirle, venga que tú lo puedes hacer, venga, vamos. Y me paro. Los silencios son incómodos. En una charla, por ejemplo, son muy incómodos. Y en la vida también. Pero muchas veces tenemos que parar y darle el valor y la importancia al silencio y al tiempo y a la espera. Gerardo, venga, vamos. Y espero. ¿Vale? Tiene un doctorado. La vida en casa es el mejor laboratorio. Eso hay que saberlo y hay que tenerlo siempre en cuenta. La familia son las agentes claves del cambio. Sois las personas que van a catapultar y van a apalancar cualquier desarrollo de vuestro hijo con nuestras ayudas, ojalá, y con nuestra presencia, ojalá también, pero sois vosotros, ¿vale?
no estáis solos, hay recursos y profesionales que os acompañan. Allí normalmente las familias dicen como, no te creo tanto. Pero es verdad, hay apoyos, hay profesionales, hay entidades, hay ayuntamientos que arriman el hombro más que otros, hay personas que ayudan y es verdad que hay recursos y que hay profesionales. Cuando yo empecé, en el año 2004, 2005, 2006, había muchas cosas que se hacían diferente a como se hacen ahora y que se hacían rematadamente mal. Y ahora yo he tenido el privilegio de ver cómo la atención a las personas con discapacidad intelectual ha cambiado. Y no es mucho, son 20 años. Pero hacemos cosas ahora más basadas en la evidencia científica, hacemos cosas creo que mejores. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista académico también han cambiado cosas y a mejor. A lo mejor no lo dimensionamos porque pensamos que no, pero sí es verdad que han pasado muchas cosas. La ratio, los planes de profesorado implicados, la formación del profesorado. Yo he escuchado cosas, bueno, yo ahora pienso en cosas que he escuchado y yo decía, uff, madre mía, las cosas que se decían. Los nombres incluso de las asociaciones han cambiado. Yo recuerdo una de Córdoba que tenía un nombre que no lo voy a repetir, pero tenía un nombre muy, pero claro, visto desde ahora. Claro, visto desde ahora que el nombre que estuvo hasta hace 7 u 8 años era un nombre como que yo cuando lo sabía me chirrió todo. Pero bueno, se llamaba Aprosur. Ahora son otra cosa. Y hacían un trabajo en ese entonces maravilloso. Y la siguen haciendo ahora incluso mejor. Pero cambiaron el nombre. Nos hemos concientizado más. Así que nada, gracias por vuestra participación. Y que la próxima charla sea como relajar la ansiedad de los padres cuando los hijos vayan al trabajo. Bueno, pues muchas gracias. Y igual que ayer, Casiaca ha elaborado unos pañuelos con el logo conmemorativo del 30º aniversario, en el que se dice de una forma muy sencilla que con tu ayuda puedo. Y como somos poquitos y estamos los mejores, pues vamos a hacer obsequio a los que no habéis repetido de uno para que lo llevéis, lo pongáis donde sea visible y le deis propaganda a